Y bien, continuamos aquí desarrollando el tema del agua, la tierra y el futuro al campo mexicano. Se está solicitando una consulta pública. El primer bloque lo abordamos. Nos acompaña y le agradezco al maestro en ciencias Manuel de Jesús Quintero Mesa, productor y asesor de usuarios del Río Colorado. Entremos rápidamente a este segundo segmento para hablar sobre el presupuesto. ¿Cómo va a impactar la reducción? Decías al arranque del programa, 1,000 millones de pesos menos es lo que se está planteando cuando por obvias razones pensaríamos si estamos importando más, si está tan anhelada soberanía alimentaria no existe. A ver, ubiquémonos. ¿Cuánto impactará esta reducción a los productores del norte del país, particularmente a los de Baja California? Bueno, ya comentamos que Mexicali está sembrando 80,000 hectáreas, 85,000 hectáreas menos de lo que podía sembrar. Tenemos el dato de que Sinaloa está sembrando 300,000 hectáreas menos de maíz del año pasado respecto a este año. Okay. Sonora está sembrando 200,000 hectáreas menos de trigo. Por eso la manifestación el día de ayer de los productores a nivel nacional. Sí, así es. Y porque también hay un programa que se llama Precios de Garantía, donde el gobierno federal destaca que son el cultivo de maíz, de trigo, de frijol y la leche, cuatro productos, que el gobierno federal garantiza a los productores que siembren estos productos que van a tener cierto precio. Y si no lo tienen, el gobierno entrará con un subsidio para que sí lo tengan. Correcto. Entonces, ese se llama precio de garantía. El gobierno federal este año ha dicho que no tiene dinero para soportar ese precio de garantía. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, Mexicali y los productores de trigo, de panificable, que es el que tiene esa particularidad, el cristalino no lo tiene, sembraron casi 13,000 hectáreas. Y esas 13,000 hectáreas te dan casi 80,000 toneladas. Esas 80,000 toneladas ahorita traen un déficit de precio o de pago de 2,500 pesos por tonelada que la industria no pagó. Que en el pasado lo ponía el gobierno. Lo ponía el gobierno. Y ahorita les dijo, no. Olvídense. Ahorita dijo, no traigo dinero. Ajá. Acabamos de estar en México hace 2 semanas con diputados federales y con el subsecretario de Agricultura de la SADER. ¿Y en el Congreso. Y él nos dijo, ahorita no hay recursos, por eso no publicamos las reglas de operación donde el productor tiene que inscribirse para ser merecedor de ese apoyo. Híjole. Entonces nos dijo... Pero si ya traen una deuda de 600 millones, los productores de trigo y maíz. Por eso, a eso me refiero. Solamente de este ciclo que se está terminando de trigo y maíz, el gobierno federal adeuda, porque ese programa es una ley, ¿sí? Más de 600 millones de pesos. Me quedé corto, pero, ¿verdad? En Mexicali son como 285. Ustedes están proponiendo una auditoría a las industrias. Sí, a las industrias. Ajá, compradoras de granos. ¿Por qué? Porque hay industrias que, como saben que el gobierno pone un subsidio, pagan menos de lo que vale el producto. Okay. El gobierno federal va a entrar a pagar, pues ya me siento un poquito, ¿no? Me tiro al suelo. Pero no. Pero el gobierno dice que no tiene dinero. El gobierno dice que no tiene dinero, entonces por eso se van a quedar bailando con la más fea. Acudimos a los diputados federales porque ellos son los que... Ahorita vamos a platicar con Gustavo de Hoyos y con Nancy Sánchez. Amigos, los dos conocidos, ojalá que puedan hacer algo cada quien. ¿Qué les pedirías, porque nos tenemos que ir al corte? Pediría que revisaran ese adeudo que trae arrastrando el gobierno. Nancy nos acompañó en la reunión con el subsecretario y escuchó que no tiene dinero la Secretaría de Agricultura. El primer tema es el adeudo. ¿Segundo tema? Y el segundo tema es el presupuesto del año que viene. 1,000 millones de pesos menos que el gobierno federal está proponiendo para el campo. Primero, que no se les quiten, y segundo, que se reasignen para que ese tipo de cosas del trigo Mexicali, en Sonora, de maíz de Sinaloa y otros estados se proteja con ese precio de garantía y que sí se respete. Oye, el TEMEC, revisión, la condición del TEMEC, ¿cuáles son las principales desventajas que enfrentarán los productores mexicanos ante esta revisión? Bueno, estamos bien en desventaja. México importa cada vez más granos, más trigo, más maíz, más arroz, más aceite, y los productores de Estados Unidos y de Canadá, que son con los que debemos estar en condiciones de la cancha igual, pues tienen más subsidios que nosotros. ¿Ustedes están pidiendo participar en las mesas de discusión? Sí, porque queremos que los subsidios que se otorgan allá, acá se equiparen. Recuerdo en 1988, cuando se firma el TLC, se estableció que había una asimetría muy importante entre los subsidios de americanos y canadienses con los de México. Que sigue existiendo. En aquel entonces se puso un programa que se llamaba Procampo, $100 por hectárea, para de alguna forma compensar esas asimetrías. Hoy no tenemos nada. Para los productores del norte y del centro no hay. Ahora se llama Procampo del bienestar, pero para productores de media hectárea, 4 hectáreas, 5 hectáreas, no más, chiquitos. No tenemos nada contra eso, pero sí hay un descuido
Claro. a los productores del sector productivo del centro y norte del país. Sí. Para finalizar, quiero pedirte, si fueras tan amable, Manuel, y haces un llamado final a los legisladores, a la opinión pública, que es muy importante, sobre la coyuntura de la ley del agua, del presupuesto al campo y del TEMEC. Bueno, la ley del agua, los diputados federales, que en Baja California son 17, no se ve que eran tantos, hay 3 senadores, algunos quieren ser más allá, ¿verdad? Gobernadores o alcaldes. Pues hay una tarea que hacer, que antes de aprobar esa propuesta que viene del Ejecutivo, nos pregunten a los involucrados y nos tomen en cuenta, ¿verdad? Porque se puede cometer una injusticia con el patrimonio de gente que tiene más de 90 años por generaciones usando el agua para producir los cultivos y la soberanía de nuestro país, ¿verdad? En eso. En cuanto al PEF, que lo revisen también. Y que están en este momento revisando. Están revisándolo. Hay otras entidades que le están dando más presupuesto que no van a necesitar. Poder Judicial de la Federación, el IE también, ahí nos dijeron ellos mismos, y ese se puede jalar un poco para el campo, pero no nada más para los pequeños productores del sur del país, sino también para los productores del centro y norte que tienen más hectáreas, como es el caso de Mexicali, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Y el TEMEC, pues que también antes de negociarse a solas o en puerta cerrada, otra vez se suba a la mesa los involucrados, no sé cómo se va a llamar ahora, antes se llamaban el cuarto adjunto, ¿no? Pero los involucrados, no nomás los involucrados, hablo del Consejo Nacional Agropecuario, mis respetos, sino los agricultores que están en general, ¿no? Esa es mi petición. Muy bien, pues ahí está tu petición, vamos a ir después de este corte. Gracias, Manuel, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Saludos. Vamos con Gustavo de Hoyos y con Nancy Sánchez después de este corte y seguiremos hablando de este importante tema. No le cambie, volvemos.